El tema a desarrollar va a ser antibióticos y antivirales. La materia es tópicos selectos de farmacología. El maestro es José Daniel Anaya Tacuba y yo soy la alumna Montserrat Catherine Bello Vargas. Ahora, tocará hablar de antibióticos. Por definición tendremos que van a ser aquellos medicamentos que nos ayudarán a eliminar las diferentes bacterias con características específicas. Es por eso que se van a dar diferentes tipos de antibióticos. Estos antibióticos van a actuar frente a bacterias destruyéndolas o bien impidiendo la reproducción. Tendremos la clasificación que son cefalosporinas, macrólidos, penicilinas, quinolonas, sulfonamidas, tetraciclinas y misceláneos. El primer tema a desarrollar van a ser las cefalosporinas. Ahora, por definición se dice que van a ser aquellos agentes antibacterianos que pertenecen al grupo de los betalactámicos y de los que nos da a entender que van a poseer un anillo betalactámico fusionado con un anillo dihidrotiazínico, constituyendo un núcleo cefem del que van a derivar muchas cefalosporinas. Ahora, se van a caracterizar por poseer una actividad bactericida dependiente de un tiempo del inóculo bacteriano y de la fase de crecimiento bacteriano. Al tener un amplio espectro van a combatir bacterias tanto positivas como negativas y anaerobios. Si se puede ver dentro de la estructura química que tenemos, se podrá observar un anillo 7-aminocefalosporínico que se le agregan radicales en uno que es en el carbono 3 y en el carbono 7. Ahora, cuando hay sustituciones en el radical 1, van a producir moléculas con mayor afinidad. Entonces, se va a decir que estos grupos van a actuar o van a tener una cierta estabilidad frente a las betalactamasas. Ahora vamos a pasar con las características generales. Bueno, se ve que son resistentes a betalactamasas, tienen un mayor espectro, una alternativa frente a las personas que lleguen a desarrollar alguna alergia o algún efecto adverso con penicilinas, tienen una vida media, no va a cubrir atípicos, o sea, los que no tienen membrana, y a enterococos. Ahora, la clasificación se da por 4 generaciones. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Podemos ver que puede ser por una vía parenteral y otra enteral. Dentro de las parenterales puede ser tanto intravenosa o venosa, y mediante una enteral puede ser la vía oral. Ahora, el mecanismo de acción por el cual estos antibióticos van a ejercer su acción es mediante una actividad antibacteriana que va a inhibir la síntesis del peptidoglicano, produciendo finalmente una lisis. ¿A qué se va a deber? Esto se debe a una unión del betalactámico al sitio activo de las enzimas PBPS. Esto lo hace posible por la estructura química que es similar a los dos últimos aminoácidos del péptido. Entonces se va a unir a moléculas del peptidoglicano. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con nuestras bacterias gram negativas? Bueno, las PBPS se van a disponer hacia el espacio periplásmico por la presencia de la membrana externa, ya que constituye una barrera al paso de una importante cantidad de moléculas. Esto es con la finalidad de que las cefalosporinas alcancen su blanco y deba poseer una adecuada penetración a través de las porinas de la membrana externa, ya que los canales permiten el ingreso de moléculas desde el medio externo hacia el espacio periplásmico.
Ahora, las bacterias gram positivas, lo que van a hacer las PBS es que se van a encontrar en la membrana citoplasmática, en donde se encontrarán expuestas a un medio externo. Las aplicaciones principalmente es para tratar lo que es la gonorrea resistente a penicilina, la sinusitis, la meningitis, septicemia, infecciones por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y neumonía por microbios sensibles, peritonitis, profilaxis quirúrgica e infecciones anaerobias. Las reacciones adversas que llegan a desarrollar las cefalosporinas son la hipersensibilidad, diarrea, nefrotoxicidad, intolerancia al alcohol, náuseas, vómito y trombocitopenia. Lo siguiente a tratar son los macrólidos. Por definición vamos a tener que son antibióticos cuya molécula está constituida por un anillo lactónico de gran tamaño. Estas moléculas son de un amplio espectro antimicrobiano y van a tener su área de acción principalmente en el tratamiento de infecciones respiratorias y de partes blandas. Ahora, la clasificación se va a dar por la composición en el anillo en la cantidad de carbonos. Vamos a tener que el anillo de 14 carbonos puede abarcar el ejemplo de la eritromicina y la claritromicina, mientras que en un anillo de 15 carbonos un ejemplo es la acitromicina. En un anillo de 16 carbonos tenemos lo que es la espiramicina y en un cetólido. Ahora, el mecanismo de acción principalmente se va a dar a una unión que va a ser de una forma reversible al dominio 5 del ARN ribosómico 23S, lo que va a dar como consecuencia la inhibición de una síntesis de proteínas debido a que bloquean la elongación de las proteínas. Esto se debe a una unión que se realiza mediante la formación de puentes de hidrógeno entre diferentes radicales hidroxilos del macrólido y determinadas bases del ARN y por la unión débil entre la cladinosa y el dominio 2 del ARN 23S. Ahora, las aplicaciones principalmente son para infecciones respiratorias comunitarias, afecciones otorrinolaringológicas, para infecciones de piel y neumonías por clamidia y micoplasma. Las reacciones adversas que van a llegar a desarrollar este tipo de antibióticos principalmente se va a deber a las reacciones adversas. Entonces, el dolor abdominal va a ser uno de ellos, las náuseas, el vómito, la otoxicidad, la taquicardia ventricular polimórfica, hipersensibilidad, candidiasis y colitis. Las dos últimas son muy raras a llegar a presentar. La definición de las penicilinas. Bueno, principalmente son un grupo de antibióticos muy importantes en donde son de primera elección para algunos médicos frente a enfermedades infecciosas. Dentro de la estructura química que se puede llegar a observar es que van a poseer un anillo tiazolidínico unido a un anillo betalactámico. Van a poseer una cadena lateral izquierda en donde se van a presentar diferentes actividades antibacterianas, mientras que en la cadena lateral derecha vamos a tener la solubilidad de estos antibióticos de penicilinas sódicas, potásicas y procaínicas. Dentro de la clasificación sucede dentro de tres grupos. La primera, que es el grupo de penicilina G, que van a ser activas contra cocos gram positivos como gram negativos y bacilos gram positivos.
son destruidas por la penicilinasa y va a haber por parte de los estafilococos y bacilos gram negativos. Un ejemplo del grupo de penicilina G es la benzilpenicilina, la benzilpenicilina procaínica y benzilpenicilina benzatina. Ahora, el grupo de penicilinasa resistente van a ser aquellas penicilinas semisintéticas resistentes a la acción de la penicilinasa de los estafilococos. Principalmente van a ser aplicadas para infecciones producidas por estafilococos productores de penicilinasas. Un ejemplo de estos antibióticos es la meticilina, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina. El tercer grupo es el grupo de penicilinas de espectro amplio. Principalmente van a ser penicilinas semisintéticas que van a atacar a bacilos gram positivos y gram negativos. Un ejemplo de estos bacilos también puede ser E. coli o Proteus y van a ser inactivadas por la penicilinasa. Un ejemplo de estos es la ampicilina benzatínica. Ahora, el mecanismo de acción es muy importante debido a que van a impedir la síntesis de la pared de los microorganismos por una inhibición de la enzima transpeptidasa que le va a otorgar una rigidez y fuerza a la pared de la bacteria. Principalmente, ya que coloqué 4 fases, estas fases principalmente es el mecanismo de acción a un nivel de laboratorio al nosotros poner este tipo de bacterias en un medio de cultivo, en donde la primera fase va a ser de retardo, la segunda de crecimiento logarítmico, la tercera va a ser una estacionaria y la fase de declinación. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más a fondo del mecanismo de acción. Esta acción impide la formación de peptidoglucano y del entrecruzamiento de este que le va a otorgar una rigidez y fuerza a la pared de la bacteria. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el peptidoglucano? Bueno, principalmente es un polímero formado por 2 aminoazúcares alternados, en donde va a suceder una reacción para que ésta pueda llevar a cabo su mecanismo mediante un deterioro de la pared celular del microorganismo, que, como les dije, va a estar compuesta por cadenas de glucano que se van a ligar entre sí transversalmente mediante cadenas de peptidoglucano. Estos péptidos se formarán cadenas de unión que le otorgarán características individuales a cada bacteria. Vamos a tener una biosíntesis del peptidoglucano que se da principalmente en 3 etapas. En la primera vamos a tener síntesis de precursores. En la segunda etapa se va a dar la unión de la UDP acetilmuramil pentapeptido y UDP acetilglucosamina, en donde se va a dar una liberación de nucleótidos de uridina. En la tercera etapa es la transpeptidación. Este proceso es el que va a inhiben principalmente los antibióticos y se va a fijar e inhibición de las enzimas transpeptidasa y carboxipeptidasa de la membrana bacteriana. Ahora, las aplicaciones que tienen son las infecciones causadas por cocos y bacterias gram positivas. Tenemos infecciones del tracto respiratorio, como va a ser afectadas principalmente a la faringe, oídos y senos. También tenemos la faringitis, sífilis y infecciones de las vías urinarias. Las reacciones adversas son principalmente 2. Una es la hipersensibilidad y la otra son las manifestaciones alérgicas. Ahora tenemos a las quinolonas. Bueno, por definición tenemos que es un grupo antibacteriano sintético de amplio espectro, que el blanco principal es la síntesis del ADN.
Es principalmente utilizado para tratamientos de infecciones tanto intra como extrahospitalarias. Son de gran importancia debido a la gran disponibilidad de nivel de seguridad y la forma de administración, que puede ser por una vía enteral o parenteral. Es también de suma importancia debido a su amplio reproducción en el mercado, principalmente de los medicamentos genéricos, lo que nos quiere decir que son muy accesibles y son de bajo costo, por lo que cualquier persona puede adquirirlas. Ahora, dentro de la clasificación principalmente se van a dar 4 generaciones, que es lo más común encontrar, pero se dice que hay una quinta generación. Ahora, pero ustedes dirán, ¿cómo es que se desarrollaron? Bueno, la primera generación principalmente viene del ácido nalidíxico, que fue la primera quinolona sintética que fue utilizada principalmente para combatir las infecciones urinarias no complicadas. Esto se vino dado una investigación mediante los fármacos antimaláricos que antes se utilizaban. Ahora, las fluoroquinolonas, que son como las nuevas, estas se derivan del ácido nalidíxico, que se modificó para obtener un espectro más amplio de cobertura antimicrobiana. ¿Qué es lo que se le modificó a esta? Bueno, principalmente un átomo de flúor que va a estar unido a un anillo de quinolona en la posición del carbono 6, esto dándonos una mejora de la actividad contra bacterias gram positivas como gram negativas. Es importante mencionar que este tipo de fluoroquinolonas va a atacar principalmente a bacilos tanto gram negativos como pseudomonas. Esta segunda generación, un claro ejemplo es el ciprofloxacino. Ahora, la tercera generación, vamos a tener una sustitución de la enzima piperacina en la posición del carbono 7 y una sustitución de un grupo metoxi en la posición del carbono 8. Esto se hizo con el fin de mejorar la actividad bacteriana frente a gram positivos y anaerobios, en donde principalmente son para infecciones respiratorias, y un claro ejemplo es el levofloxacino. La cuarta generación, aquí sucede algo muy interesante debido a que es la adición de ciclopropil en la posición del carbono 1, un grupo metoxi en el carbono 8 y una sustitución del átomo de flúor en el carbono 6 y pirrolidina en el carbono 7, por lo que da como resultado la desfluoroquinolonas. Aquí es importante mencionar que también va a atacar a bacilos gram negativos y a pseudomonas. También se da para infecciones respiratorias. Un ejemplo es el moxifloxacino. Bueno, en una quinta generación que algunas veces no es mencionado, se dice que la quinta generación a veces es considerada. Un ejemplo es el de la floxacino, que es el único fármaco perteneciente a esta generación. Ahora, el mecanismo de acción por el cual estos van a actuar se va a dar principalmente para interferir en la síntesis del ADN. Esto va a conducir a la muerte de la bacteria mediante una fragmentación cromosómica. Esto lo que nos quiere decir es que va a suceder un proceso en el cual se va a penetrar la pared celular a través de las porinas, en donde van a inhibir directamente la replicación bacteriana al interactuar con dos enzimas. La primera enzima es la ADN girasa. Esta principalmente va a ser el blanco primario para bacterias gram positivas, y la segunda va a ser la topoisomerasa 4, que va a ser el blanco primero en bacterias gram negativas. Estas van a ser necesarias para realizar el superenrollamiento del ADN.
Las aplicaciones clínicas van a ser para infecciones del tracto urinario, prostatitis bacteriana crónica, infecciones de transmisión sexual, infecciones pélvicas, infecciones cutáneas. Se dice que estas van a ser una alternativa a los agentes de primera línea de infecciones bacterianas por el tracto respiratorio, como puede ser la sinusitis, la neumonía adquirida en la comunidad y la bronquitis crónica. Dentro de los efectos adversos podemos encontrar las náuseas, el vómito, la diarrea, la fototoxicidad, eritema, prurito, urticaria, tendinitis, que es la ruptura del tendón de Aquiles, las afecciones del sistema nervioso central, hepático, hematológico y cardiovascular. Ahora tenemos las sulfonamidas. Dentro de estas vamos a tener que es la constitución de un amplio grupo de fármacos que contienen en su estructura molecular un grupo sulfonamida, en donde puede tener diversas indicaciones farmacológicas. Este grupo de compuestos está relacionado con el ácido para-aminobenzoico, el grupo amino libre en N4, que va a ser esencial para la actividad antibacteriana. Dentro de la clasificación tenemos el primero, que es de absorción y excreción rápida. Esta es de acción corta y se utilizan principalmente para infecciones urinarias. Un claro ejemplo es la sulfametisol. Tenemos la segunda, que es de acción intermedia, que su absorción y excreción es más lenta. Su mayor uso es en la asociación con trimetoprima. Un ejemplo es sulfametaxol con trimetoprim. Ahora, la tercera es de absorción rápida y excreción lenta. Es de acción prolongada, se reservan para usos especiales e terapéuticos generales y son más tóxicos. Un ejemplo es la sulfadimetoxina. Los no absorbibles se utilizan para la quimioterapia intestinal. Un ejemplo es eftalil sulfatiazol. Y la quinta es de usos especiales, que principalmente estos se van a absorber en la piel. Se dice que son para pacientes que se encuentran en estados en donde las partes o tejidos se encuentran quemados. Un ejemplo es mafenida. Ahora, el mecanismo de acción es algo muy importante debido a que es bacterioestática. Esto nos quiere decir que solamente va a impedir el crecimiento y la multiplicación, mas no la va a eliminar, sino que simplemente la va a mantener quieta, en donde esto es un proceso reversible en presencia de un exceso de para-aminobenzoico, dando una inhibición competitiva. ¿Qué quiere decir competitiva? Esta va a hacer que la enzima tetrahidrotiroicosintetasa sea necesaria para una condensación de para-aminobenzoico y petiridina, llevándonos a la formación de ácido fólico, actuando como una coenzima en la transferencia del grupo metilo a bases púricas y pirimídicas para la síntesis de DNA y ARN. Esto va a impedir una incorporación de para-aminobenzoicos a la molécula de ácido fólico, dificultando la biosíntesis. Algunas aplicaciones que tiene dentro de las enfermedades son para infecciones urinarias, infecciones de las vías respiratorias, fiebre tifoidea, nocardiosis, tracoma, conjuntivitis de inclusión, linfogranuloma venero, toxoplasmosis, infecciones por meningococos, colitis ulcerosa. Dentro de las reacciones adversas que llegan a desarrollar son perturbaciones del tracto urinario,
trastornos del sistema hematopoyético, Kernicterus, síndrome de Stephen-Johnson. Ahora vamos con las tetraciclinas. Por definición vamos a tener que son un grupo de agentes con una estructura química y acciones farmacológicas comunes. Son de un amplio espectro y son de una segunda elección, pero en algunos procesos infecciosos van a ser de primera elección. Tienen la capacidad de inhibir la síntesis de proteínas a un nivel de ribosomas de bacterias susceptibles, en donde todas van a derivar del grupo octahidronaftaceno, que es anfótero, ya que va a tener un grupo amínico terciario en una posición 4, que esto lo que va a hacer es que va a formar sales con ácidos y bases. Dentro de la clasificación vamos a tener 3 generaciones, en donde la primera va a ser producida por diferentes especies de Streptomyces. En otra parte de la primera generación van a ser obtenidas a partir de Streptomyces, y algunos van a ser derivados sintéticos con una capacidad de hidrosolubles. En la segunda van a ser derivados semisintéticos a partir de la primera generación, y en la tercera va a ser un grupo más experimental con mejores características farmacológicas. Ahora, el mecanismo de acción de estos antibióticos va a ser la inhibición proteica bacteriana, fijándose a una subunidad 30S del ribosoma, en donde para gram negativas va a ser necesario 2 procesos para que el antibiótico llegue al ribosoma. El primero va a ser la difusión pasiva a través de la membrana celular externa, en donde va a permitir pasar directamente a través de la capa lipídica. En la segunda va a ser el sistema de transporte activo dependiente de energía, que bombea la tetraciclina a través de la membrana plasmática interna. Ya una vez que esté en el interior de la célula, va a inhibir la síntesis proteica, uniéndose a la fracción del 30S del ribosoma. Esto va a impedir una como que entrada al aminoácido RNA transferasa al sitio receptor del complejo RNA mensajero ribosoma, que va a impedir la unión de los aminoácidos a la cadena polipeptídica en formación. Ahora, las aplicaciones va a ser para brucelosis, infecciones por clamidia, infecciones por micoplasma y rickettsia, nocardiosis y infecciones causadas por Coxiella. Las reacciones adversas van a ser principalmente por el tracto gastrointestinal, que puede ser algunas náuseas, vómitos, fototoxicidad, que esta principalmente pueden ser reacciones de leves a graves que van a aparecer en la piel en pacientes que se expongan a la luz ultravioleta, toxicidad renal, efectos sobre tejidos calcificados, tromboflebitis y hipersensibilidad. Ahora vamos con los antibióticos misceláneos. Estos son medicamentos utilizados para influir directamente en la fisiología de diferentes órganos y sistemas, modificando reacciones fisiológicas. Ahora, los ejemplos de estos antibióticos misceláneos, el primero son las polimixinas, que van a ser producidos por diferentes cepas de bacilos. Son polipéptidos catiónicos, y principalmente su sitio de acción va a ser en la membrana celular y van a ser bactericidas. Ahora vamos a pasar con la rifamicina. Principalmente va a bloquear la transcripción a través de la interacción con la subunidad beta del ARN polimerasa bacteriana, que va a ser dependiente del ADN. Principalmente se va a dedicar a la inhibición de la síntesis del ARN mensajero
al suprimir el paso inicial. Ahora, principalmente los vamos a tener para tanto infecciones como intra y extracelulares. Ahora vamos con la fosfomicina. Esta principalmente va a bloquear la síntesis de la pared celular, que va a inhibir la enzima UPDN-acetilglucosamida enol piruvyl transferasa. Entonces se va a indicar principalmente para infecciones del tracto urinario o algunas infecciones causadas por Escherichia coli o Enterococcus fecalis. Dentro de sus efectos adversos que podemos encontrar son la diarrea, el vómito, las náuseas, la cefalia. Ahora, la linezolida va a ser aquel en el cual se va a unir a un ARN ribosómico 23S de la subunidad 50S, con la que van a inhibir la formación del complejo de iniciación 70S. Va a ser bactericida contra estreptococos y principalmente dentro de sus efectos adversos vamos a tener problemas gastrointestinales que van a ser náusea, diarrea, cefalia. Y vamos con la última, que es la daptomicina. Esta principalmente es un antibiótico bactericida lipopeptídico cíclico, en donde principalmente se van a dar por la unión de las membranas bacterianas, causando una despolarización, conduciendo a una rápida inhibición de la síntesis de proteínas de ADN y ARN. Ahora vamos a pasar con los antivirales. Para definir qué es un antiviral, primero son un tipo de fármacos usado para el tratamiento de infecciones producidas por un virus, que va a ser principalmente al que vamos a querer atacar, tal como lo hemos visto con los antibióticos. Se va a dar una clasificación que va a ser los antirretrovirales y los retrovirales. Dentro de los antirretrovirales vamos a tener los inhibidores de la síntesis de proteínas virales, en donde el primero o un claro ejemplo es el interferón alfa, que principalmente por proteínas endógenas se va a ejercer actividades de tipo antiviral, en donde principalmente se van a dar procesos metabólicos a nivel celular que van a comprender la síntesis de RNA y de algunas proteínas. Ahora vamos con los inhibidores de la síntesis de RNA mensajero. Un claro ejemplo es la ribavirina, que va a ser un análogo de la guanosina, que es una fosforila de manera intracelular por las enzimas de células huésped, en donde interfieren en la síntesis de trifosfato de guanosina para inhibir la captación de RNA mensajero del virus. Ahora vamos a pasar con los inhibidores de DNA polimerasa. Un claro ejemplo es aciclovir, en donde principalmente es un agente antiviral altamente efectivo en contra del virus de herpes simplex 1 y 2 y herpes de varicela zoster. Ahora, los inhibidores de la liberación del genoma viral. Un ejemplo es ganciclovir, que en donde va a reducir el crecimiento y la propagación del virus citomegalovirus. Ahora vamos a pasar con lo que son los antirretrovirales. El primero es los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos, en donde son los más antiguos, es el esqueleto del tratamiento antirretroviral. Son fármacos que poseen un mecanismo competitivo con los nucleósidos o nucleótidos fisiológicos, de los que difieren únicamente en pequeños cambios en la molécula del ribosoma. Ahora, un ejemplo de estos es la didanosina. Ahora,
los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósido. Estos son drogas activas específicos para VIH. Van a actuar a través de mecanismos no competitivos, y se van a unir directamente y de manera reversible al centro catalítico de la transcriptasa reversa. Entonces provocará cambios conformacionales en la enzima que van a inhibir la ADN polimerasa. Un ejemplo de esto es nevirapina. Ahora vamos con los inhibidores de proteasa. Van a ser drogas activas que no requieren ninguna transformación intracelular, en donde inhibirán la enzima encargada de la maduración de las proteínas virales y inhiben de forma potente la replicación viral. Un ejemplo es saquinavir.